¿Qué onda, muchachos? Yo soy Pepe Orozco y estamos aquí en Influencia por Cine y hoy vamos a hacer una entrevista con Uli. Hola, hola, buenas tardes. Ajá. Qué bien que solo mencionan el nombre porque el apellido Es complicado de... complicado de decir. Ajá. ¿Uli qué? Decirlo. Stelzner. Stelzner. Stelzner, sí, tan fácil pues, pero aquí no sé. Causa problemas cada vez. Cuesta decirlo. No, pero no importa. Uli está bien. Me parece. Bueno, pues Corto Uli, y preciso. yo quiero que nos contes un poquito para empezar, de cómo veniste a Guatemala y cuáles son tus proyectos. Uli es, antes de todo hay que presentarlo, Uli es un director de documentales, ha trabajado varios proyectos aquí en Latinoamérica, ¿va? No solo en Guatemala. Y contanos un poquito qué te trajo a estas tierras. Mira, los primeros guatemaltecos no los conocí acá en Guatemala, sino en Bolivia, cuando así de muy muy joven, tenía 18, 19, 20 años, estaba trabajando en una comunidad muy alejada en Bolivia, trabajando en la alfabetización de campesinos, etcétera, durante 3 años. Y el gobierno de aquel tiempo, el primer gobierno democrático después de las dictaduras militares en Bolivia, aceptó un avión lleno de refugiados del conflicto en Guatemala y fueron asentados en la comunidad vecina del pueblo donde yo trabajaba. Entonces así conocí prácticamente por primera vez lo que estaba ocurriendo en Guatemala, ¿verdad? Y después fueron hasta 8 años después, en 1990, que llegué acá ya como vocero de una delegación de representantes estudiantiles, representantes de universidades europeos, en apoyo a la búsqueda de la Asociación de Estudiantes Universitarios de 10 líderes desaparecidos de 1989. Entonces vine acá con otros 10 compañeros, estuvimos aquí hablando con el presidente, ministro de Defensa, los representantes del Estado, pero también del movimiento social para conocer la situación y después prácticamente dar nuestra opinión sobre la situación que vivieron los estudiantes en ese tiempo. Eso fue la primera vez y ya al año ya me habían preguntado si quería hacer codirección de una película en Guatemala y lo hice, y ahí conocí a mi camarógrafo con el cual trabajé durante 13 años, ¿verdad? Haciendo cine en Guatemala, y de ahí se iba dando la posibilidad de seguir filmando en Guatemala y así fue, ¿verdad? ¿Cómo surgió la muestra ahora? Como te dije, o sea, nosotros sabíamos de que presentar la película La Isla en Guatemala iba a ser un poco complicado, porque al final son documentos que se iban a publicar, documentos fílmicos, documentos de papel, documentos de fichas, y claro, ahí sabíamos que ahí surgen responsabilidades, incluso nombres de personajes que incluso en esas fechas eran políticos que de alguna manera habían negado su pasado o no habían hablado de su propio pasado. Entonces sabíamos que iba a ser una tarea muy difícil, por un lado. Por otro lado, sabíamos de que iba a haber un gran público porque de una manera ya se había hablado de la película, había mucha expectativa. Entonces la idea era no mostrar la película La Isla de manera aislada, sino ponerla en un contexto internacional, y así escogemos 5 o 6 películas nada más que ayudaban al público guatemalteco a abrir el camino para ver su propia película, que era La Isla. Entonces eran películas de Argentina, de México, de Chile, de Ruanda,
Y la muestra culminó con la isla y fue tan exitosa la muestra, no solamente la proyección de la isla, sino iba mucha gente también a las otras películas, que nos motivó a seguir con la muestra y poco a poco desarrollarla y establecerla como un festival ya continuando, ¿verdad? Y de alguna manera también se cumplió un poco un sueño de los esfuerzos de los cineastas documentalistas en Guatemala, tener un espacio de ver este cine independiente, internacional, pues siempre con algunos platos fuertes nacionales, ¿verdad? Que sobre todo que es la sección Memoria Visual de Guatemala, donde pasamos películas que nunca se han visto acá, ¿no? Entonces yo creo que la muestra de alguna manera es un esfuerzo de mucho tiempo para abrir un espacio para el debate a través del arte, ¿verdad? Y eso sí me llega. A todos nos llega. ¿Va? Sí, yo creo que sí, ha sido bien exitosa. Y ahora hablando de esto, ¿vos cómo lo ves? Ellos están tocando la puerta. Corte. Entrevista con Uli para Influencia por Cine, toma 2. Entonces, Uli, contanos. Bueno, la muestra surgió hace 4 años, mencionaste, esta sería la 4ª. ¿Va? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? ¿Cómo has visto vos la aceptación de la gente o la no aceptación de la gente para que se vaya logrando poco a poco? Y la importancia un poquito de esta muestra, ¿va? Pues por un lado, digamos, siempre, desde el principio había respuesta de la sociedad o del público, ¿no? Incluso creo que la primera película inaugural contaba de la postgeneración, digamos, que vivió el golpe de Estado en Chile, y era muy simbólico, digamos, mostrar una película como esta en el Palacio de la Cultura, que antes ha sido el símbolo, digamos, del poder prácticamente militar en Guatemala. Entonces desde el principio se sentía una vibra muy especial para presentar este cine, ¿verdad? Porque al final son películas muy críticas, son películas que resaltan los derechos humanos. Entonces tú sabes, en las condiciones que vive Guatemala siempre es un hilo muy suave, ¿no? Donde caminas, ¿no? Muy delicado. Y por otro lado, digamos, yo había hecho cine y había organizado, digamos, eventos de cine, pero nunca un festival que iba creciendo, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco, digamos, tuvimos más acceso a películas, y la ventaja es que yo formo parte de una red de internet donde te llegan las informaciones sobre el cine, pero desde el principio el perfil de la muestra era muy diferente a un festival formal, porque nosotros escogemos nosotros mismos las películas, no tienen que ser actuales, pueden ser películas antiguas, siempre y cuando caben, digamos, en la programación y sea coherente con los temas que tocamos en las muestras, ¿no? Por otro lado, desde el principio para nosotros era muy importante el diálogo, ¿no? El diálogo entre el cine y la sociedad. O sea, ese vínculo lo hemos buscado desde el principio y nos ha funcionado muy bien, porque no queremos ser un festival o una expresión de arte aislado para celebrarnos a nosotros mismos, sino queremos poner a disposición las películas y también dar a los directores la oportunidad de no hablar solamente de su propio cine, sino ponerles 1 o 2 panelistas nacionales más, que no necesariamente tienen que ser cineastas, sino que tienen que ver con el tema de la película, y esto crea un diálogo en las salas de cine que es muy interesante, y son espacios muy raros en Guatemala para expresarse libremente sobre lo que uno piensa, ¿verdad? Y eso sí ha sido bastante exitoso, digamos, ese perfil, digamos, ¿no? de la muestra. Yo creo que eso que acabamos de mencionar ahorita es bien importante. Guatemala ahorita está viviendo una situación complicada, ¿verdad? Con esto del gobierno que está ejerciendo ahorita, y lo que está pasando del juicio que es histórico en Guatemala. Creo que nunca había pasado esto. Yo creo que la muestra tiene mucha importancia y tiene mucho que ver con estos temas. Contanos un poquito de la relación que tendría nuestro contexto actual con la muestra, ¿verdad? Que estás haciendo.
Mira, en realidad los tiempos nunca fueron favorables en Guatemala para nuestro trabajo. O sea, digamos, ahorita sí, la polarización está fuerte por el juicio, pero siempre había circunstancias políticas que tampoco no nos permitían hacer el cine que queríamos o tener los espacios que queríamos. Siempre había fuerzas que no les gustaba eso. O sea, recordando un poco en los 90s, a la película sobre los alemanes en Guatemala los tuvimos que proyectar con seguridad de la ONU y con guardaespaldas, ¿verdad? En la premier de la isla hubo una amenaza de bomba, cortaron la electricidad en el Teatro Nacional y ahora estamos con el juicio. O sea, la situación para nosotros no es nada nuevo, ¿verdad? Y creo que es por la misma terquedad en seguir y seguir y seguir que hemos abierto ese espacio, y creo que este espacio está muy importante porque se ve cine que refleja los grises y no blanco y negro, ¿no? O sea, el cineasta siempre tiene una visión muy independiente, y creo que con todo lo que estamos proyectando estamos aportando a ver las cosas de una manera un poco más suave, un poco más independiente y no calentar más el horno, ¿ah? Independientemente de eso, por ejemplo, que tenemos como estreno mundial la película Gold Fever, La Fiebre del Oro, hoy salió en prensa libre en nacionales y no en cultura, ¿verdad? Entonces es de interés nacional la discusión sobre la minería, y creo que esta película aporta a que la gente realmente vea en el lugar de los hechos lo que está pasando, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de conocer tanto la gente implicada local, ¿verdad? Como también los inversionistas en el extranjero, y a través, digamos, de esa visión uno puede sacar su conclusión, y la única solución en este caso es respetar las comunidades, respetar las comunidades indígenas, implicarles en la negociación cuando una empresa entra y discutirlo ampliamente. Si no, a la fuerza creo que siempre se va a repetir esa conflictividad social, ¿verdad? Y además, como te digo, la sección Memoria Visual nos da este año películas de 1968, ¿verdad? Donde tú ves los políticos de aquel tiempo y plantean prácticamente los mismos conflictos de hoy, ¿verdad? Y está el reportaje suizo que hace un recorrido por el país en 1980 y tú ves prácticamente el discurso político, las imágenes, los campesinos, los militares, los finqueros de aquel tiempo, y es bueno reconocer digamos, esas imágenes, ¿verdad? Y creo que con esto, al final de cuentas, aunque parezca polémico, logramos prácticamente suavizar un poco el debate, ¿no? Y hablemos un poco de la identidad que esto crea. ¿Vos qué opinás acerca de eso? Que mucha gente dice que esto crea una identidad, ¿verdad? Y también más allá de eso, es como reconocernos y conocer un poco lo que sucedió. Yo puedo hablar de mi propia experiencia, porque yo cuando tenía joven, la generación de nuestros papás tampoco no hablaba del holocausto que vivió Alemania y todo el mundo, ¿verdad? Y entonces fueron películas, digamos, que prácticamente me acercaron a mi propia historia, y eso crea una identidad en el sentido de que esto ha pasado en tu país y para aprender cuáles fueron los mecanismos que han llegado a una situación así. Y eso te enseña ya no caer en las mismas trampas que antes, ¿verdad? Y ahora en la situación en Guatemala está pasando el contrario, de que el país se vuelva a polarizar, y es por la falta, digamos, de memoria histórica y por falta de conciencia y de alguna manera también de identidad, porque los jóvenes que hoy reparten esos desplegables o adhesivos diciendo no hubo genocidio, yo creo que nunca se han realmente preocupado de lo que realmente ocurrió, y se están prestando a algo que no tiene sentido en ese momento para Guatemala, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que el cine sí tiene esa capacidad de apoyar esa memoria histórica, y mira, la juventud de hoy no sabe nada, ¿verdad?, de su propia historia. En los colegios no les enseñan, y lo vemos que tan difícil es, ¿verdad? Los colegas del grupo llegan a los institutos y ya cuando ven el tema y las películas se asustan, ¿verdad? Entonces es mucho trabajo de acercar a los profesores
y conseguir los permisos que los jóvenes vayan al cine. O sea, al final ese cine sobre Guatemala que ha recorrido el mundo, ¿verdad? Y aquí en el mismo lugar de los hechos a veces tienes problemas de presentarlo y eso es absurdo, ¿verdad? Y yo creo que también las autoridades tienen que entender esto, de que estamos aportando realmente a que Guatemala se reconozca, ¿verdad? Y conozca su propia historia. Contanos un poquito de cómo están trabajando lo de las proyecciones para colegios e institutos, que realmente quiero agregar algo. Yo no conocí nada de la historia de Guatemala, la verdadera historia de Guatemala en el colegio, hasta que salí del colegio. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de todo lo que está pasando y todo lo que pasó en Guatemala y por qué estamos como estamos, ¿no? Para nosotros es un factor importante involucrar a la juventud en la muestra. Digamos, yo lo conozco en Alemania, los grandes festivales de Berlín, etcétera, etcétera, tienen un programa específicamente para los jóvenes, ¿verdad? Y incluso tienen su propio jurado y se les involucra, digamos, al cine desde muy chiquito, ¿no? Incluso el cine siempre ha formado parte del plan escolar, ¿verdad? Porque el Estado está consciente de que el audiovisual, los medios audiovisuales juegan un rol cada vez más importante, ¿verdad? Y yo creo que en Guatemala, en una sociedad que está tan segregada, ¿verdad? Tan cerrada y que donde sigue habiendo miedo en los institutos o los colegios de tocar ciertos temas, ¿verdad? Entre colegios privados y estatales no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces nos llevó a la convicción de que sí tenemos que probar de atraer a los jóvenes y los profesores sobre todo. Por eso el ciclo de cine 15 Plus está, digamos, no es público, sino vienen los profesores con un contingente de alumnos invitados, ¿no? Y yo creo que la experiencia del año pasado nos ha demostrado eso. Los jóvenes ven la película y no saben qué es lo que pasa en el interior del país, por ejemplo, qué ha pasado, ¿no? Y cada vez es muy emocionante de ver los comentarios. Hay que tomar en cuenta que eso es una sociedad de posguerra, ¿verdad? Donde un gran porcentaje de la población está de alguna manera traumatizado sin darse cuenta, ¿no? O sea, hay ciertos tabús que no se hablan, también dentro del esquema familiar, digamos, ¿no? O sea, tienes papás y no tienen la capacidad humana prácticamente de hablar de lo ocurrido, porque han hecho esas experiencias y creo que cometen un error de no transmitir sus experiencias personales a los hijos. Y esto lo hemos visto también en los comentarios en las redes sociales, cuando apareció La Isla, donde aparecen jóvenes, o sea, prácticamente 3 generaciones de Guatemala, que mucha gente joven decía, mira, no sabíamos y por qué no nos contaron lo que ha sucedido, ¿verdad? Y eso creo que es importantísimo también para la salud mental de las personas, saber lo que ha pasado y volver a tener cierta armonía como familia y como país también, ¿no? Y en ese sentido el cine es clave en ese sentido porque es muy atractivo a nivel visual. Pues, no sé, Rodrigo Reirosa, que ha escrito un libro sobre el archivo de la policía, el otro día me contó, mira, es que la cifra de venta yo he vendido aquí en Guatemala 400, 500 ejemplares, ¿verdad? Y él me dice, mira, es que por eso el cine es mucho más, o sea, para él era un poco frustrante, digamos, ¿no? De haber tanto tiempo trabajado en ese tema, ¿verdad? Y sacar un libro que se lee más en el exterior que aquí en Guatemala, ¿verdad? Y eso a veces ocurre lo mismo con el cine. Y ahí es donde la muestra tiene una importancia, porque antes, imagínate, como te acabo de decir, o sea, mucha gente vino a filmar acá y nunca había formas de presentar la película aquí, porque los cines comerciales se cerraban, ni hablar de los canales de televisiones comerciales, ¿verdad? Entonces nunca había una oportunidad de presentar su película en Guatemala, ¿verdad? Sobre todo ese tipo de cine, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, el hecho de que tenemos 2 estrenos mundiales, ¿verdad? De películas claves para la muestra, digamos, sobre el caso Rosenberg y la minería en San Miguel. Es por un lado un éxito de tenerlo como festival, como estreno mundial, y por otro lado también es necesario que la población guatemalteca conozca de qué manera va a ser reflejada a nivel mundial, porque esas películas van a recorrer los festivales, eso está seguro, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, hemos también puesto en el programa la película sobre el joven guatemalteco que creció en las calles como niño huérfano y quien murió como primer soldado del ejército gringo en Irak, ¿verdad? Por propio fuego incluso. Esta película, por cuestiones de derechos, etcétera, fue proyectado creo que 2 veces nada más
y una vez bajo puerta cerrada para el cuerpo diplomático nada más, y esta película debería haber visto toda la gente de acá, es una película filmada de acá, y eso no ocurre, y ahí es donde entramos nosotros. Y incluso anteayer me preguntaron a unos periodistas y no creen que esta película Gold Fever va a crear más conflicto, diciendo no, yo creo que es necesario de que se vea esta película en este momento porque está hecho aquí, y antes que todo el mundo lo conozca, es mejor que lo conocen aquí en Guatemala para saber, digamos, de que esta película representa un momento histórico en Guatemala, y creo que ahí está nuestra función como muestra, atraer el cine que se hace y darlo a disposición del público de acá, ¿no? Que nosotros somos los legítimos dueños de nuestras tierras. Ustedes mismos van a ser los mineros. El desarrollo de la mina se va a dar con ustedes mismos. U.S.-friendly takeover of Glamis Gold. It'll be the lowest cost, fastest growing unhedged gold mining company in the world. Gold is selling at a record high gold price. Gold could soar to $1,000 an ounce. The price of gold today is $1,580. Se sentía como un temblor, las casas están partidas. Pero si la naturaleza se destruye, prácticamente el nahual de la persona se destruye. We're not going to eat gold, we're not going to bathe in gold, we're not going to drink gold. Está contaminada y ya no es para uso humano. Allá donde está la represa de Cola, que tomen pues. No hay problemas sociales para ustedes, San Miguel de Ixtahuacán. No son problemas sociales. Nosotros mañana vamos a decir la verdad. ¡Fuera! Que la empresa ha venido a hacer una división aquí en nuestra comunidad. Si querés venganza, querés duras, hacerlo conmigo, no con mujeres. You are listening to me? It's tragic, the role that we've played just to defend corporations. Ahora, en cuanto al programa, este año hay 28 películas. 28 películas, creo yo, de los cuales 6 o 7 por lo menos son guatemaltecas, o por lo menos los contenidos tienen que ver con Guatemala. Hay esa sección Crisis y Migración, que para mí son hermosas películas que representan ese tema, ¿verdad? Para mí, digamos, muy especial este año es esa sección Mujer y Memoria. Hemos invitado 4 directoras con películas que tienen un altísimo nivel cinematográfico, un lenguaje muy, muy hermoso, innovador también de mi parte. Las mujeres tienen esa sensibilidad de transmitir la memoria de una manera muy especial. Creo que cada uno le entra el mensaje, no solamente el mensaje, sino el nivel. La narración cinematográfica es muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, no quiero hablar, digamos, solamente de las películas que son los estrenos, sino creo que esas películas valen la pena de verlo, ¿verdad? Y bueno, está la sección de los jóvenes, de los cuales hablamos. Creo que es un programa muy coherente en sí, ¿verdad? Muy redondo, muy coherente, con varias temáticas. Y creo que para mí, teniendo esas películas o incluso esta muestra en Guatemala es un cierto privilegio, porque sí, normalmente este cine no llega acá, y creo que cada película da la oportunidad de que el guatemalteco o la guatemalteca se ve de alguna manera reflejada en este cine, ¿no? A ver, contanos un poco de los invitados que van a venir. Si no estoy mal, cada película tiene personas que van a dar un foro, ¿no? Que va a ser justamente esa interacción que vos habías hablado del público con las personas. ¿Quiénes vienen o cuántas personas aproximadamente vienen? ¿Y cuál es la importancia de esto, va? Sí, hoy en la noche, hoy es domingo, ¿verdad? Hoy en la noche ya llegan los 3 directores de Gold Fever a Guatemala. Aprovechan su estadía para dar a conocer el estreno mundial en el lugar donde filmaron, en San Miguel de Ixtahuacán, y según yo entiendo, incluso vienen alrededor de 150 personas de San Miguel para el estreno en el teatro. Entonces son esos 3 directores norteamericanos que nos acompañan.
Y aunque en el Teatro Nacional no podemos entrar en un diálogo profundo por la cantidad de gente y la distancia que existe, etcétera, pero por lo menos ellos van a tener la posibilidad de intervenir y explicar, digamos, alrededor de su película para el público. ¿Qué días? ¿De qué día a qué día? Empieza el 18 y termina el 28. Es una semana completa. Sí, son 10 días prácticamente. O sea, empieza el jueves 18 de abril en la gran inauguración en el teatro con el estreno de Gold Fever. Y de ahí hasta el final, a partir del 19 hasta el 28 de abril, seguimos en los cines Capitol. El fin de semana hay varias proyecciones, por supuesto, y de lunes a jueves solamente hay una función en la tarde a las 6 para no tener competencia y concentrarnos en las películas que proyectamos ese día. Y para la inauguración hay que recogerla, todo es gratis, pero la invitación para el Teatro Nacional hay que recogerlo en la librería Sofos, en la zona 10, o en Casa Cervantes de la zona 1. Si hay todavía, a mí me contaron que las entradas van volando, entonces no sé cuándo salen a luz pública con su entrevista, puede ser ya tarde, pero eso es la información necesaria, ¿verdad? Ahora, para los cines Capitol es muy importante saber de que los boletos para cada película se dan 1 hora antes en la taquilla de abajo. Ahora, si una persona quiere ver 2 películas seguidas, tiene que organizarse como para que alguien esté afuera recogiendo la entrada para la siguiente función, porque tenemos que vaciar el cine después de cada función. Y eso cada quien tiene que organizarse, buscar los boletos. Están totalmente gratis, pero para algunas películas sí recomiendo estar 1 hora antes para garantizar el boleto, porque como dije, la experiencia ha sido de que sí, casi en 1 hora rápido se terminan los boletos. Completamente gratis todo, ¿verdad? Es completamente gratis, aunque este año creo que vamos a pedir que el público nos apoye con donaciones. Tenemos varios productos en venta no comercial, digamos, sino son, o sea, de las banners y mantas de los años pasados hemos reciclado bolsas de la muestra. Hay playeras, hay cosas que uno puede comprar, pero es prácticamente para asegurar un poco el seguimiento de nuestro trabajo durante el año, ¿verdad? Porque siempre tenemos un presupuesto hasta el último día de la muestra y se acaba, pero nuestro trabajo continúa prácticamente durante todo el año. Y una parte también es dar, digamos, también a conocer de que el público de alguna manera, si quiere tener la muestra de manera continua en Guatemala, de alguna manera nos tiene que apoyar, y esto esfuerza el vínculo entre nosotros y el público, y también nos apoya, digamos, de manera que podemos seguir con el mínimo de trabajo, ¿verdad? Toma 6 de entrevista a Uli para Influencia. A ver, Uli, entonces, pues, contanos qué significa para un país o para una persona o una comunidad o lo que sea tener memoria, verdad y justicia. Prácticamente la prensa se está abriendo, digamos, a este festival, pero siempre con esa pregunta: memoria, verdad, justicia, ¿qué tiene que ver con el cine? Y yo creo que tiene que ver mucho con el cine que estamos presentando. La memoria, de manera abstracta, es lo que dice Patricia Guzmán, digamos, ¿no? Un pueblo sin documentales o sin memoria es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? O sea, creo que cada país merece y tiene el derecho de tener memoria de su propia historia, ¿verdad? Para la identidad, para saber de dónde viene y saber a dónde va, ¿verdad? Sin embargo, creo que cada representación cinematográfica es un intento de acercarse a la verdad, ¿verdad? O sea, si nosotros tomaríamos un tema X y cada quien va y filma su película, lógicamente va a salir un resultado muy diferente. Cada cineasta tiene su punto de vista de acercarse a la realidad o a la verdad, pero yo creo que ese cine lo intenta de alguna manera, es escarbar, digamos, las verdades que están prácticamente sembrados por todos lados, individuales, colectivas, etcétera. Pero el cine creo que de alguna manera expresa una búsqueda a saber más. Incluso el cineasta tiene esa posibilidad
¿verdad? De profundizar temas. Por ejemplo, esos chavos norteamericanos estuvieron 3 años filmando en San Miguel, ¿verdad? Mientras que los canales de televisión solamente llegan cuando hay un conflicto, cuando hay muertos, pero nadie nos explica el por qué, ni nos acerca al origen de un conflicto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que el cine que presentamos se acerca mucho más a la verdad, de la cual nosotros conocemos a través de los medios comerciales, ¿no? Y Justicia, digamos, es, creo que, quizás un acercamiento muy propio, digamos, de lo que yo entiendo con mi trabajo en el documentalismo significa un ideal, una utopía, si tú quieres, ¿verdad? Muchas personas hablan de la desigualdad, de la injusticia, etc. Y creo que el cine sí tiene esa posibilidad de por lo menos, acercarse a la justicia o denunciar las injusticias. Y creo que si tú ves el programa, yo creo que todas son películas que de alguna manera o lo documentan, o lo tratan de provocar, o lo ponen a discusión, pero casi todas las películas tienen que ver de alguna manera con justicia, aunque en un sentido muy amplio, ¿verdad? Y yo creo que esos 3 términos son muy relevantes para cualquier sociedad, ¿verdad? Y eso es el cine que nosotros presentamos. Me llega. Y no sé si querés agregar algo, contarnos algo. No, ya. No, yo creo que estamos, ¿no? Sí. Bueno, aquí están las páginas donde pueden encontrar la información, que es www.memoriaverdadjusticiagt.com, y en Twitter MVJ Guatemala, y en Facebook Memoria, Verdad, Justicia. Y ahí pueden encontrar un poquito más de información y no sé, creo que sí, es muy importante que conozcan un poco de lo que se va a hablar en esta muestra.